Buenas tardes, estamos en la clase de estadísticas y el tema de hoy es medidas de dispersión, variancia y desviación estándar. Vamos a esperar unos minutos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así dar comienzo a la clase. Bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Qué son las medidas de dispersión? Cuando analizamos datos, no basta con cualquier promedio. El promedio nos dice dónde está el centro, pero no nos muestra qué tan alejados o agrupados están los datos entre sí. Para eso usamos las medidas de dispersión.
Las medidas de dispersión nos indican la variabilidad de los datos, es decir, cuánto se separan los valores respecto al promedio. Cuanta más dispersión, más heterogéneo es el grupo de datos. En la vida cotidiana lo vemos en los salarios, donde empresas pueden tener el mismo promedio salarial. En una todos ganan casi lo mismo, y en otra hay enormes diferencias entre empleados. Esa diferencia se explica con medidas de dispersión. En México, los indicadores de desigualdad salarial usan precisamente estas medidas para mostrar qué tan equitativa es la distribución del ingreso en distintos sectores. ¿Qué creen que es más justo, una empresa donde todos ganan parecido o una donde unos pocos tienen sueldos muy altos y otros muy bajos? Ahí vemos cómo la dispersión importa, ya que en Nuevo León las industrias analizan esa información para evaluar la competitividad de los salarios y retener el talento en un mercado con alta movilidad laboral. En Nuevo León, las industrias analizan esta información para evaluar la competitividad de los salarios automotrices que pueden tener el mismo tamaño promedio, pero si la variación es muy alta, el lote será rechazado por fallas de calidad. En conclusión, las medidas de dispersión son herramientas esenciales para entender no solo los datos centrales, sino la consistencia y confiabilidad de la información. ¿Qué son las medidas de dispersión? Es lo que ya vimos. Importancia en el sector productivo. Control de calidad, evaluar la consistencia en productos manufacturados y detectar variaciones no deseadas. La eficiencia operacional, medir estabilidad en tiempos de producción y rendimiento de equipos industriales. La gestión de riesgos, identificar procesos con alta variabilidad que requieren intervención inmediata. La variancia es una medida estadística que indica cuánto se separan los datos respecto al promedio. Se calcula sumando los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media, y luego dividiendo entre el número de datos. ¿Por qué usamos cuadrados? Porque si solo sumáramos las diferencias positivas y negativas se cancelarían entre sí y perderíamos la variación real. Elevar el cuadrado evita eso y amplifica las diferencias grandes. Un ejemplo sencillo, si medimos la estatura de 5 personas y todos miden casi lo mismo, la varianza será pequeña, pero si hay alguien mucho más alto o más bajo, la varianza aumenta. En México, la varianza se usa en estudios educativos para medir diferencias en resultados de examen. Si un grupo tiene varianza alta, significa que hay estudiantes con rendimientos muy desiguales. ¿Qué creen que es mejor? ¿Un grupo con varianza alta en un examen? En general, una varianza baja indica que todos tienen un nivel parecido, mientras que una alta muestra desigualdad. En el sector productivo, la varianza es clave para medir consistencia. Una fábrica de cemento como Cemex necesita varianza
baja en la resistencia de sus productos para garantizar calidad uniforme. En Nuevo León, la varianza se usa en el análisis financiero de empresas para medir el riesgo de las inversiones. Una alta varianza en rendimiento significa más incertidumbre. En conclusión, la varianza nos muestra la magnitud de la variabilidad, permitiendo identificar estabilidad o riesgos en los datos analizados. La desviación estándar es quizá la medida de dispersión más utilizada, porque estas son las mismas unidades que los datos originales se obtiene al calcular la raíz cuadrada de la varianza. Esto significa que mientras la varianza nos da una idea del desvío al cuadrado, la desviación reduce esa información a una escala más comprensible y cercana a los datos. Un ejemplo muy sencillo: si el promedio de calificaciones es de 80 y la desviación estándar es de 5, sabemos que la mayoría de los alumnos tiene entre 75 y 85 puntos. En la práctica, los científicos economistas prefieren la desviación estándar porque facilita interpretar resultados en encuestas, experimentos y estudios de mercado. ¿Qué pasaría si analizamos la satisfacción de clientes en una empresa? Y la desviación estándar es muy alta, significa que algunos están muy contentos y otros muy insatisfechos, lo que refleja un servicio inconsistente. Las encuestas de opinión pública reportan desviaciones estándar para mostrar qué tan dispersas están. En Nuevo León, la industria automotriz utiliza el indicador de control de calidad. Un motor debe cumplir con especificaciones precisas. La desviación estándar mide qué tan cerca están las piezas de ese estándar. En conclusión, la división estándar es la herramienta más intuitiva para entender qué tan dispersos están los datos y qué tan confiables son los procesos. Caso práctico en el sector productivo. Las medidas de dispersión son fundamentales en el sector productivo porque permiten controlar la calidad, medir riesgos y evaluar procesos. No se trata solo de estadísticas, sino de decisiones estratégicas que impactan en la rentabilidad. En una planta de producción, por ejemplo, se busca que la variabilidad de las piezas sea mínima. Si una sola pieza sale fuera de rango, puede arruinar todo el lote y generar pérdidas. En el sector financiero, las empresas usan la desviación estándar para medir la volatilidad de las inversiones. Más dispersión significa más riesgo, menos dispersión significa más estabilidad. ¿Cómo creen que reaccionaría un inversionista si descubre que la varianza de sus rendimientos es muy alta? Probablemente retiraría su dinero para evitar pérdidas. En México, la Secretaría de Economía y organismos de certificación exigen mediciones de dispersión como parte de auditorías de calidad en distintas industrias. En Nuevo León, las empresas de autopartes que exportan deben garantizar estándares internacionales para lograr y miden constantemente la variabilidad de sus procesos. La importancia de estas medidas radica en que ayuda a predecir problemas antes de que ocurran.
Si la variabilidad aumenta, es señal de que algo en el proceso necesita ajuste inmediato. En conclusión, sin medidas de dispersión, las empresas no podrían asegurar la calidad ni tomar decisiones confiables en entornos competitivos. La industria automotriz en Nuevo León es uno de los donde las medidas de dispersión se aplican de manera constante. La precisión es vital porque un error en una pieza puede afectar la seguridad de un vehículo. Por ejemplo, al producir pistones se establece un rango de tolerancia. Si la varianza es baja, significa que la mayoría de las piezas están dentro del rango. Si es alta, habrá piezas defectuosas que comprometen la producción. Un caso real fue reportado en una planta de autopartes donde la desviación estándar de los diámetros de piezas comenzó a aumentar. Esto permitió detectar un desgaste en la maquinaria antes de que causara un mayor problema. ¿Qué pasaría si la empresa no midiera la variabilidad de sus procesos? Tendría que esperar a que los clientes se quejen o que ocurran fallas, lo cual sería mucho más costoso. En este sector, la estadística no es opcional, es un requisito para cumplir con normas internacionales de calidad como la ISO TS 169-49. Y en México, este tipo de controles garantiza la competitividad de las plantas frente a países como Alemania o Japón. En Nuevo León, empresas como Nemac, Ternium, aplican estas medidas para asegurar que sus productos sean aceptados en mercados globales. En conclusión, la industria automotriz demuestra cómo la varianza y la desviación estándar son herramientas esenciales para mantener estándares de seguridad y calidad. Aplicación en control de calidad CEMEX. Medición de resistencia. Se evalúa la resistencia del concreto en múltiples lotes de producción. Cálculo de variabilidad. La desviación estándar indica qué tan consistente es el proceso de mezclado. La toma de decisiones. Alta dispersión señala la necesidad de ajustar procesos para mantener estándares. Y la consistencia de nuestros productos se mide por la baja dispersión de nuestros indicadores de calidad. Cemex es una de las empresas más importantes de Nuevo León. Aplica constantemente las medidas de dispersión en el control de calidad de su cemento. El producto debe cumplir con resistencia específica y cualquier variación excesiva en las pruebas de laboratorio pueden afectar la seguridad de construcciones enteras. Por eso se realizan muestreos frecuentes para calcular variancia y desviación estándar. En cada lote producido, una variancia baja garantiza que el cemento cumple con las especificaciones técnicas. ¿Qué creen que pasaría si un lote de cemento tuviera una desviación estándar muy alta? Los clientes perderían confianza y la empresa arriesgaría su reputación en contratos. En Cemex, la aplicación de estas medidas también permite identificar fallas en el proceso antes de que el producto llegue al mercado. La estadística en este caso no es teoría, es una herramienta práctica que asegura seguridad en puentes, edificios y carreteras construidos con su cemento. En México, las auditorías de calidad exigen reportes estadísticos para certificar que los productos cumplen con normas nacionales e internacionales. En conclusión, Cemex es un ejemplo claro de cómo las medidas de dispersión garantizan calidad y confianza en una industria crítica para el desarrollo del país.
Caso productivo, Grupo Industrial Maseca. Grupo Maseca, líder en producción de harina de maíz, también utiliza medidas de dispersión para asegurar consistencia en su producto. El consumidor espera que la harina tenga siempre la misma textura, color y calidad. Si la variancia en las pruebas de calidad es baja, significa que el producto es uniforme, pero si es alta, puede haber lotes con diferencias que afectan el sabor y la preparación de las tortillas. Un ejemplo es el control de humedad con la harina. Una desviación estándar elevada en este parámetro puede alterar la consistencia de la masa y generar quejas de los clientes. ¿Qué pasaría si los consumidores perciben variaciones en un producto básico como la tortilla? La confianza se perdería y la marca sufriría daños graves. En Nuevo León, donde el consumo de tortillas es alto, mantener consistencia con la calidad del producto es esencial para la aceptación del mercado. Grupo Maseca utiliza laboratorios y análisis estadísticos para monitorear lotes, asegurando que la producción cumpla con estándares constantes. Este caso muestra que las medidas de dispersión no solo aplican en la industria pesada, sino a productos de consumo masivo que forman parte de la vida diaria. Conclusiones y reflexiones. Las medidas de dispersión, como la variancia y la desviación estándar, no son conceptos abstractos, sino herramientas que se aplican en todos los sectores productivos. A lo largo de la sesión vimos cómo ayudan a entender la consistencia de procesos, desde salarios y encuestas hasta piezas automotrices y alimentos. En México y en Nuevo León, estas herramientas son indispensables para garantizar la competitividad, ya que los mercados globales exigen calidad y uniformidad en los productos. ¿Qué reflexión se lleva de este tema? Tal vez que comprendan que la estadística no es solo un curso de números, sino una herramienta de gestión y forma de decisiones. La aplicación de estas medidas también permiten prevenir problemas, detectar variaciones a tiempo, que significa ahorrar costos y evitar pérdidas millonarias. Al mismo tiempo, generan confianza en clientes, empleados e inversionistas porque aseguran que la empresa trabaja con datos sólidos y procesos controlados. La reflexión es que las medidas de dispersión son un puente entre la teoría y la práctica. Nos enseñan a interpretar la realidad con datos objetivos. En conclusión, dominar estas herramientas es fundamental, no es solo para aprobar un curso de estadística, sino para destacar en el ámbito profesional y contribuir a la mejora de organizaciones y comunidades. Las empresas regiomontanas que implementan control estadístico reportan mejoras del 15 y 25% en eficiencia operacional. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta o duda ya saben que estoy por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias.